Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os traigo este bonito bolso de fiesta. Como veis, tiene un diseño muy original y lo mejor de todo es que es súper fácil de hacer. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer el bolso rápido de fiesta vais a preparar los siguientes materiales. Dos telas que combinen entre sí. Lo ideal es que sean un poco como estas, que tengan bastante contraste por cómo va a ser luego el trabajo una vez terminado. También tenemos dos botones decorativos que son como metálicos y para el cierre voy a utilizar una cadena metálica. Si queréis utilizar un cordón de raso o cola de ratón también os puede quedar bien. Yo como quiero que sea un bolso de fiesta voy a utilizar la cadena para darle un toque un poquito más sofisticado. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Como siempre que vamos a cortar telas, lo primero que hacemos es plancharlas para garantizarnos que están estiradas a la hora de cortar y que las medidas son las correctas. Lo primero que vamos a hacer es cortar dos piezas cuadradas de cada una de las telas de 50 centímetros de lado. Cuando las tengáis cortadas, las vamos a encarar poniendo derecho contra derecho y las vamos a alinear justo al borde. Cuando lo tengáis alineado, lo vamos a sujetar todo con unos alfileres alrededor para que no se nos mueva. Con las piezas alineadas vamos poniendo alfileres, siempre en sentido perpendicular, al borde de la tela, que es por donde vamos a dar una costura. Con ambas piezas ya sujetas, encarando derecho con derecho y todo alrededor con alfileres, lo que vamos a hacer es dar un pespunte completo, todo alrededor. Lo único que en uno de los extremos, donde queráis, vamos a dejar una apertura, yo siempre las marco con bolígrafo del que luego se puede borrar, pues de unos 8 o 10 centímetros para luego poder voltear la pieza y sacar el derecho hacia afuera. Mirad, ya dado el pespunte todo alrededor, os lo estoy enseñando del lado del revés porque se aprecia mejor y he utilizado la patilla de 1/4 de pulgada. También podríais utilizar la de 1 centímetro. Ahora, antes de voltear tenemos que retirar todos los alfileres y además lo que vamos a hacer es en las esquinas, para asegurarnos que quedan bien rematadas, es rebajarlas un poquito. Cuando rebajamos las esquinas es importante que no lleguemos a tocar el hilo de la costura porque si no se va a deshacer, tenemos que dejar un cierto espacio, pero sí podemos retirar todo el exceso de tela que tendríamos porque va a quedar mucho mejor rematado. Voy a cortar las otras esquinas, retiro los alfileres y continuamos. Ahora lo que vamos a hacer es por la apertura que habíamos dejado en uno de los lados, voltear la pieza. Se hace bastante fácil porque hemos dejado una apertura bastante amplia. Lo que tenemos que hacer, como siempre en este tipo de trabajo, es sacar bien las esquinas para asegurarnos una buena terminación. Antes de cerrar la apertura que nos ha quedado y que hemos sujeto con alfileres, que lo vamos a hacer con un pespunte al borde de la tela, lo que tenemos que hacer es planchar toda la pieza y asegurarnos, como veis, que las costuras las estamos sacando lo más al borde posible. Con la pieza completamente planchada lo que vamos a dar es un pespunte porque así cerramos la apertura. Voy a utilizar un hilo claro para esta parte y un hilo en tono oscuro para esta otra parte para que no destaque mucho el pespunte que vamos a darle. Mirad, ya hemos dado el pespunte y como veis, al usar hilos al tono de las telas prácticamente resultan imperceptibles, pero hemos conseguido que la tela quede muy asentada. Ahora lo que tenemos que hacer es tomar la tela estampada, que es la principal, y la voy a poner en la parte interior y voy a doblarlo formando un gran triángulo. Tengo que asegurarme que queda bien doblado y bien alineado en todos sus lados. Cuando tenga la pieza doblada, como veis, formando este gran triángulo, lo que hago de momento es sujetarla con unos alfileres para evitar que se nos mueva. Voy a ir poniendo alfileres aquí y aquí.
Cuando sujetéis la pieza con los alfileres, aseguraros, lo que os comentaba, que los bordes están perfectamente alineados. Ahora lo que vamos a hacer es en la diagonal, es decir, donde tenemos la tela doblada, doblarlo en 3. Tenemos que asegurarnos que queda dividido en 3 trozos iguales. Habéis visto cómo lo he doblado y es simplemente ir moviendo un poquito la tela de un lado para otro hasta que lo tengáis así doblado, formando 3 trozos iguales. Entonces, con la ayuda de un alfiler voy a poner una marca aquí y en el otro extremo pondré otra marca. Y volvemos a abrir la tela. Tengo estas 2 marcas que he hecho en esta diagonal. Vamos a ver ahora dónde vamos a dar los 2 primeros pespuntes, que son aquí y aquí. A continuación de las marcas que hemos hecho, resultantes de dividir entre 3 la diagonal por donde tengo la tela doblada. Para dibujar las costuras me ayudo de una regla que la alineo con la diagonal por donde está la tela doblada y me llevo el extremo de la regla hasta donde está el alfiler. Y entonces ahora con la ayuda de un marcador hago una línea y por esta línea daré uno de estos 2 pespuntes. Hago lo mismo con la otra marca. Vuelvo a alinear la regla con la diagonal, busco el alfiler y trazo de nuevo una marca. Entonces, por estas 2 marcas que acabo de hacer, voy a dar 2 costuras. Mirad, ya he dado ambas costuras y lo más importante en ambos casos es esto, que el borde quede muy bien alineado porque luego esta zona se va a ver. Ahora lo que hacemos es retirar alfileres y vamos a continuar preparando nuestra pieza. Ya he retirado los alfileres y ahora vais a ir viendo qué pasos tenemos que hacer doblando esta pieza. Donde tengo el pico del triángulo, aquí está la diagonal justo enfrente, estas 2 piezas las doblamos hacia el interior, formando lo que es la apertura de la bolsa y las vamos a sujetar con alfileres. ¿Veis? Aquí nos queda ya el interior de la bolsita. Doblo, vamos a poner un par de ellos, doy la vuelta a la pieza y aquí también doblo este piquito y también lo sujeto con unos alfileres. Ya tengo los 2 piquitos sujetos y tengo lo que es el interior ya de la bolsa. Ahora vamos a ver qué hacemos con estos extremos que tenemos a partir de las costuras que hemos dado. Bueno, fijaros bien en lo que voy a hacer. Meto la mano en el interior y simplemente desplazo la tela para abrirla. Y veis que prácticamente solo se ha formado esta forma. Tengo el color estampado hacia adentro y la parte lisa hacia afuera. Entonces, con esta pieza así, doblo hacia atrás el otro piquito, porque luego lo vamos a sujetar. Y lo que voy a hacer es también de momento sujetar con alfileres. Eso sí, metemos la mano porque no quiero pillar las telas. Cada capa con su capa correspondiente. Doy la vuelta, lo coloco igual. Veis que esto está alineado. Pongo la mano para que lo apreciéis y también lo vamos a sujetar. De momento no estamos cosiendo nada porque vamos primero a preparar la pieza. En este otro pico que nos queda hacemos lo mismo. Os lo repito, meto la mano y simplemente desplazo, voy empujando y la forma se me forma sola, como podéis ver. No tengo que hacer prácticamente nada. Lo que hago ahora es alineo, porque luego esto lo vamos a unir todo, y voy a sujetar con alfileres. Pongo un par de ellos en este lado y pondré en la parte de atrás también un par de ellos. Ahora lo que hago, la tengo en esta posición, volteo y doblo y alineo muy bien la tela. Metemos la mano y lo hacemos igual. Tenemos que asegurarnos, eso sí, de que siempre las piezas quedan bien alineadas. Metemos la mano para
no perforarlo, porque ahora lo que vamos a hacer es voltearlo. Ya tenemos la bolsa formada, aunque no está terminada ni mucho menos, ni esta es la forma definitiva ni el aspecto definitivo. ¿Qué sucede? Que si yo la dejo así, aparte de las costuras que tengo que dar, me va a quedar muy plana esta zona de aquí. Yo quiero que sea un bolsito con volumen. Entonces lo que hago es voltearlo, por eso lo he sujetado todo muy bien con alfileres, y vamos a preparar unas costuras que vamos a dar las primeras, que son las que nos van a servir para darle profundidad a nuestro bolso. Cuando hayáis volteado la pieza, metemos la mano, tomamos las esquinas y vais a ver que prácticamente se coloca sola de esta manera por los dobleces que lleva en el otro lado, ¿no? Nos quedan 2 picos y en la mitad de los picos tenemos las costuras. Entonces, ahora lo que vamos a hacer en cada uno de estos piquitos es una marca que tiene que estar de esta costura central, tiene que medir 3 centímetros a cada lado. Entonces, si yo coloco aquí la regla, tengo el 10 en el medio, tengo que hacer una marca que me llegue hasta el 13 desde el 7 y la hago. Y entonces por esta marca que acabo de hacer, que creo que podéis apreciar, sujeto con un par de alfileres, voy a dar un pespunte. Voy a hacer lo mismo en la otra esquinita. Volteo, tomo la regla, busco una medida, el 10 por ejemplo, y tengo que marcar una línea horizontal que vaya desde el 7 hasta el 13, estando la costura justo en la mitad, que sería el 10. Tendría aquí también hecha esta marca. También sujeto con alfileres y lo que hacemos es dar un pespunte. Con el pespunte dado en ambas esquinas volteamos la pieza con cuidado porque tiene alfileres y nos los podemos clavar, y lo que vais a ver es que ya nuestra bolsita le estamos dando capacidad, porque ya al haberle matado las esquinas, los piquitos, pues ya tiene fondo. Ahora lo que vamos a hacer es bastante sencillo, es simplemente sujetar a la tela principal este pico, este y este en ambos lados. Luego por donde lo vamos a sujetar le vamos a poner encima un adorno, así que no os preocupéis mucho ni del hilo que usáis para coserlo, ni que quede muy ocultas estas puntadas, porque luego lo vamos a tapar. Simplemente vamos aquí a darle unas puntaditas para sujetarlo. Es muy difícil que estos 3 picos os coincidan exactamente, porque al final, aunque midamos muy bien, los dobleces de la tela, las inexactitudes cuando estamos cosiendo, bueno, pues hacen que no coincidan. Pero no pasa nada porque luego, como os comento aquí, le vamos a poner un remate encima y va a quedar perfecto. ¿Veis? Lo he sujetado aquí con un hilo en tono granate. Ahora en el interior, como tengo 2 telas, entre ambas paso el hilo, voy a sujetar este otro pico, de nuevo con unas puntaditas pequeñas, y luego ya sujetaría el tercer pico. Hago lo mismo, con 3 puntaditas es suficiente, y me voy para dar las puntadas a esta última que tengo. Veo donde me pide ir, que sería aproximadamente aquí, y lo sujeto también. Con la bolsita, como veis, las esquinas ya las tenemos unidas. Lo que tenemos que hacer es abrirla en el otro sentido para doblar aquí y también formar un pequeño compartimento en esta zona. El cuánto lo abrís, un poco en función del gusto de cada uno. Yo particularmente creo que lo ideal es abrirlo hasta que el piquito llega como a la costura que tenemos aquí abajo. Sería a esta altura. En este caso vamos a sujetarlo con un alfiler. Aquí también podemos ponerle o un botón adornando o darle unas puntadas en la parte de abajo. De momento lo que voy a hacer en ambos lados, que los tengo preparados, es dar unas puntaditas en esta zona. En este caso sí las voy a dar intentando que no se vean,
porque el adorno en todo caso lo cosería a esta altura. Entonces las voy a dar por aquí lo suficiente para sujetar la pieza y que no se nos mueva de su posición. Con estas piezas sujetas ya a ambos lados, volvemos a la posición inicial y fijaros qué efecto tan bonito va tomando nuestro bolso. Ahora lo que vamos a hacer es, en este doblez en el que tenemos en la parte de arriba por ambos lados, podemos sujetarlo si queréis con unos alfileres para que os sea más cómodo. Lo que tenemos que dar es un pespunte como a centímetro y medio del borde de la tela. Por ese compartimento que vamos a crear es por donde luego pasaremos el cordón para cerrar la bolsa. El pespunte lo vamos a dar justo desde donde empieza aquí la tela, el triángulo, hasta donde termina, es decir, no vamos a coser esta zona de aquí, simplemente de aquí a aquí, en ambos lados. Ya dado el pespunte y como veis nuestro bolso de fiesta está quedando realmente bonito, original y como veis muy sencillo de hacer. Vamos ahora a ponerle el remate de esta zona. Con los piquitos ya cosidos y sujetos ya estamos prácticamente terminando nuestro bolso. La verdad que va quedando con una forma súper bonita. Lo que voy a hacer ahora es en estos piquitos coserles directamente aquí encima este botón decorativo para tapar un poco esta terminación. Otra opción es que de una de las dos telas hagáis un yo-yo, lo pongáis aquí y le pongáis un botón quizás un poquito más pequeño. Yo voy a ponerle este de este tamaño y creo que es suficiente. Voy a coserlo y continuamos. Cuando lo cosáis intentad no perforar la tela interior porque luego queda muy feo que se vean estas puntadas. Entonces las vamos a dar con cuidado intentando no perforar la tela. Como hay dos capas, es cuestión simplemente de tener un poquito de cuidado. Ya he cosido los botones y veis cómo queda rematado. Queda perfectamente oculto el punto este donde se unen las telas. Ahora lo que vamos a hacer es aprovechar este compartimento que hemos creado en la parte superior para pasar la cadena metálica y ponerle ya el cierre. En función de cómo sea vuestra cadena metálica lo tendréis que hacer de una manera u otra. En este caso tengo la opción de meter un imperdible y es lo que voy a hacer para poder pasar la cadena con facilidad alrededor del bolso. Entonces empiezo por ejemplo en este lado por la derecha y tengo que pasarla todo alrededor y volver a salir por la derecha, pero en esta pieza de aquí. Cuando llegamos aquí al extremo, la cadena se va a ver. Y ahora la vuelvo a introducir por el otro lado. Cuando ya hayáis llegado a este otro extremo, tiramos para igualar más o menos las cadenas. Entonces, aquí para cerrar también va a depender un poco de cómo sea vuestra cadena. Retiramos el imperdible y en función de si lleva unas argollas que se pueden abrir o no, la cerraremos. Yo en este caso no se pueden abrir y tengo que poner una anillita uniendo los dos extremos. Para cerrar la cadena veis que he metido una anilla que está abierta por los dos extremos y ahora simplemente la cierro un poquito y ya tendría la cadena cerrada. Si quiero que esta parte no se note, lo único que tengo que hacer es desplazar la cadena de manera que esa zona quede ya metida entre la tela. Ahora vamos a meter el otro extremo, que es el que nos va a permitir cerrar el bolso y tener las dos asas. Con las dos cadenas metálicas puestas habremos terminado nuestro bolso de fiesta rápido. Habéis visto que es que se hace de verdad en un momento porque lleva muy pocas costuras y es muy sencillo de elaborar. Sin embargo, el resultado es realmente espectacular. Además, veis que las propias asas nos sirven para cerrar el bolso y que tiene una capacidad realmente estupenda para llevar todas nuestras cosas. Espero que os haya gustado mucho el proyecto y nos vemos en el próximo vídeo.